uno o muchos valores, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que es un procedimiento o una función en Java? En Java a los procedimientos y funciones se los llama métodos, ¿sí? Pero ¿cómo me doy cuenta que estoy haciendo un método, que estoy haciendo un procedimiento o una función? ¿Sí? Fíjense, public, acá dice void. Void significa que esto va a ser un procedimiento. ¿Sí? Si pongo la palabrita void, o sea, quiere decir que no estoy devolviendo nada. ¿Sí? Se va a ejecutar todo lo que tenga el bloque. ¿Sí? Abro y cierro bloque, se va a ejecutar este mensaje. Bueno, y este va seguido el nombre del método. Y entre paréntesis van los parámetros que necesita. Vamos al siguiente, dice public, bien, va public para crear un método. String, ¿qué quiere decir string? Hace rato puse void, ahora pongo string. String quiere decir que este método me va a devolver un string, un tipo cadena. ¿Sí? Dice, se llama get apellido. Entre paréntesis, no necesita nada. Abro y cierro llave y dice return. O sea, cuando el método ven que devuelve algo, ¿sí? Ese algo tiene que estar acompañado del return. Return y lo que quiero devolver. En este caso quiero devolver el apellido. Return, retorname el apellido. Que es de tipo string. Bien. En el caso anterior es un procedimiento, o sea, solamente se ejecuta la línea de código nada más. ¿Sí? Este mensaje se muestra por pantalla. No hay nada más. No retorno algo. Bien. Por ejemplo, para el caso siguiente, tenemos un procedimiento porque es void. El nombre se llama así, set apellido. ¿Sí? Y recibe un parámetro que es el apellido, que es de tipo string cadena. Ese apellido viene y se le asigna a quien apellido, pero apellido no es el atributo. Entonces, ¿qué hace este método? Este método carga un apellido que queremos al atributo apellido que tenemos aquí. O sea, le asignamos un valor al apellido de esta clase. Bien. El anterior, ¿qué hacía? Get apellido, ¿qué decía? Return y apellido directamente. O sea, agarro este atributo y lo saco para afuera. Retorna. ¿Sí? O sea, ¿qué estoy haciendo con este método? Devolviéndole al usuario el apellido de este alumno. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahí tienen para cada uno. Este lo devuelve en tipo entero, entonces es como si fuera una función. Return y el LU. Bien, para que tengan en cuenta. Entonces estos eran los métodos. ¿Sí? ¿Cómo accedo a los métodos de ese objeto? Por ejemplo, yo creé el alu1. ¿Sí? Por ejemplo, alu1 se pone el objeto, el nombre del objeto, punto, y van a ver que le va a aparecer una lista desplegable. ¿Sí? Por ejemplo, voy a llamar al mostrar datos. ¿Sí? Por ejemplo, acá en la siguiente línea estoy creando un alumno que se llama alu2. ¿Por qué alu2 y no alu1? Porque creo otro objeto, o sea, acuérdense, el objeto tiene identidad, todos objetos son distintos, entonces tiene que haber distintos nombres, ¿sí? Para el objeto. New alumno, ¿qué le estoy pasando por aquí? Le estoy pasando un apellido y le estoy pasando un LU. Bien, entonces este alumno 2, ¿qué pasa? Se va a construir ¿con quién? Con un apellido ya establecido que va a ser Ballestero y un LU 8560. Bien, después alu2.mostrar datos. Voy a llamar ese método para que se ejecute. Y acá tenemos la salida por consola. Fíjense, para la primera ejecución se ejecuta este método, ¿sí? Que tenía mostrar datos. El apellido es y aparece null. El LU es y aparece 0. ¿Por qué? Porque mi objeto está vacío. ¿Y este método qué hacía? Mostraba que, fíjense en la anterior, ¿qué mostraba esto? El apellido es y el apellido tenía que mostrar. El LU es y el LU. Así que son los atributos del objeto. Pero como el constructor estaba vacío, llamamos al constructor vacío, el objeto se creó como nulo, o sea, no tiene valores en sus atributos. Bien, entonces por eso el apellido es null, me aparece, el LU es 0. Para el siguiente caso, para el alumno 2, fíjense, llamamos a su método mostrar y yo ya le había dado Ballestero y le había dado un valor de LU. Entonces al momento de llamar al método mostrar, el apellido es, miren, y me aparece Ballestero. Y LU es, y me aparece el LU que yo ingresé. ¿Vieron la diferencia que existe entre los dos? ¿Sí? Uno lo crea al objeto vacío, digamos, podría decirse, y el otro crea un objeto con valores preestablecidos, o sea, yo le doy los valores. Bien, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. A ver, por ejemplo, creo un alumno, alu1, llamo al constructor vacío y ponemos aquí alu1.mostrar datos. ¿Qué se va a mostrar?
el apellido es null, el LU es 0. ¿Por qué? Porque no tiene nada en sus atributos. Al siguiente línea, al1.set apellido. Miren, le voy a asignar esta palabrita mamaní. Set apellido, ¿qué hace? Le da un valor de apellido, le da un valor al atributo del apellido de ese alumno. ¿Sí? Mamaní se va a llamar, entonces le asigno. Bien, este es el método que hace. Después pongo alu.mostrar, llamo al mostrar para ver ese cambio y fíjense, el apellido es Mamaní. Ahora ya no aparece nulo, sino que aparece Mamaní. ¿Por qué? Porque este método que hace, le asigna un valor al apellido del alumno. Bien, y el LU es 0, ¿sí? Porque no asigna el LU. Para el alumno 2, bueno, se siguen mostrando los datos nada más, tranquilamente. El apellido de Ballestero y su LU es tanto. Bien, ¿se entiende la diferencia? Bien, entonces, un objeto es una instancia de una clase, acuérdense. Vamos a ver las características de la programación orientada a objeto. ¿Qué características tenemos como en la programación orientada a objeto? Bueno, el concepto de abstracción, ¿sí? Hay que saber elegir las características esenciales de mi objeto, ¿sí? Lo que a mí me sirve nada más para mi sistema. Bien, otra característica son 4, ¿sí? Tengo una, la segunda sería el polimorfismo, ¿sí? El polimorfismo es, por ejemplo, si yo digo que cada animal grite, por ejemplo, ¿cómo grita el gato? Hace miau. ¿Y el perro cómo grita? Grita diciendo wow, 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 ¿sí? ¿Sí? Si yo le digo, bien, haceme este método, o sea, haceme esta funcionalidad o este comportamiento, cada uno lo hace de manera distinta, ¿o no? Bien, el polimorfismo es eso. Es como los distintos objetos responden a un mismo mensaje. Por ejemplo, si yo le doy este método, ¿sí? Él lo hace de una forma y este lo hace de otra. Así es el polimorfismo. Es como los distintos objetos responden a un mismo mensaje. ¿Sí? Responden, digamos, de manera diferente a un mismo mensaje. ¿Sí? Ese es el polimorfismo. Encapsulamiento es otra característica. Bien, el encapsulamiento es el ocultamiento de los atributos. Por ejemplo, si yo tengo un objeto, por ejemplo un alumno, ¿sí? Alu1, y yo le pongo esta pelotita de color celeste. Bien, el encapsulamiento es como ponerle una pelotita, ¿sí? Al borde, o sea, envolver este objeto dentro de esta cápsula. Bien, o sea, todo lo que esté fuera de la cápsula no se puede acceder, no se puede sacar nada de la cápsula. ¿Sí? Ahora, el encapsulamiento me permite a mí ocultar los atributos. O sea, si yo le pongo esta cápsula a un alumno, quiere decir que él no puede decir nada, no puede decir cuál es su LU, no puedo asignarle un LU, ¿sí? No puedo saber nada de este objeto. ¿Sí? Pero ¿cómo accedo a cada uno de sus atributos? ¿Sí? Para eso existen este encapsulamiento, ahí nace el concepto de los setter y getter, porque aparecen set y get. ¿Sí? Para entrar en esta pelotita, o sea, donde está el objeto, yo ¿cómo accedo? Voy a acceder por esta línea que están de rojo, ¿sí? Que van a ser los set y get para el LU, por ejemplo. Si quiero acceder al LU o darle un valor al LU, accedo con el set y get, ¿sí? Setter y getter. Para el DNI puede ser también lo mismo, set y get. Para el nombre también lo mismo, ¿sí? Son métodos de acceso. Como se aplica, digamos, para la orientada a objeto el encapsulamiento, quiere decir que los atributos de un objeto, o sea, de una clase, siempre van a ser privados, ¿sí? O sea, esta pelotita que ven ahí, ¿sí? Van a ser privados. La única forma de acceder es a través de los setter y getter, ¿sí? Para cada uno de los atributos. Y otra manera, bueno, es cuando yo creo instancio un objeto, ¿no? De una clase. ¿Sí? Cuando usamos el constructor, ahí también le puedo dar valores sin necesidad de acceder a esta pelotita. Bien, pero para eso existen el setter y getter y eso que siempre ven. ¿Sí? Es porque el objeto oculta sus propiedades, o sea, oculta sus atributos. Y ahí nacen setter y getter. Es el ocultamiento de atributos. Bien, ahora vamos a ver la herencia, así que es algo importante también. ¿Cómo sabemos qué es la herencia?
Por ejemplo, acá tenemos una persona, ¿sí? Imagínense que esto es una clase persona. ¿Sí? ¿Qué va a tener? Seguro va a tener un DNI, un apellido, un nombre, ¿sí? Como característica, pongámosle. Y seguro va a tener unos cuantos métodos. Por ejemplo, obtener el DNI de esta persona. ¿Qué más podría hacer? Obtener apellido y nombre, ¿sí? Correr, lo que sea, ¿sí? Pero esta va a ser una clase persona. La herencia consiste en heredar, por ejemplo, una clase padre, que va a ser esta, y una clase hija, ¿sí? Una clase hijo, ¿bien? Por ejemplo, si yo tengo una persona, fíjense, ahí está el molde de una persona, está prácticamente vacía, ¿sí? Por ejemplo, si yo, esta persona, el día de mañana, por ejemplo, se puede dedicar a ser un alumno, ¿o no? ¿Sí? Una persona que nace puede el día de mañana ser un alumno de una facultad, por ejemplo, ¿sí? Y seguro que va a tener una cierta característica, va a tener un nombre, apellido, va a tener, por ejemplo, un LU, un LU, un promedio, ¿sí? Esta persona sí es un alumno. Pero fíjense, ¿qué pasa si esta persona el día de mañana quiere ser un profesor? ¿Qué característica va a tener si es un profesor? Un número de legajo, una materia asociada seguro cuando trabaje. Bien, si trabaja de profesor, ¿qué más tiene? Seguro va a tener un sueldo. El alumno no tiene sueldo, pero el profesor sí puede tener un sueldo, salario. Bien, entonces como persona es lo más general que hay, ¿sí? Porque una persona puede ser el día de mañana un alumno o puede ser un profesor. Bien. Ahora, por ejemplo, si fueron animales, para la parte de animales, ponemos que lo más general sería un animal. Animal, y acá podríamos poner un gato, y acá podríamos poner un perro. ¿Se entiende? La clase padre generalmente es la clase más general, ¿sí? O sea, la más general que ustedes vean. Por ejemplo, ¿cómo sé que hay herencia? ¿Sí? Me doy cuenta por esta palabrita. Tengo que preguntar, ¿esta persona es un, por ejemplo, alumno? Puede ser, entonces puedo implementar la herencia. ¿Esta persona es un profesor? Sí, puede ser un profesor o no. O es un tipo, también se puede usar para darse cuenta que hay herencia. ¿Sí? Esta clase que ven aquí, la más superior, o sea, la clase padre, es una clase que se tiene en Java, ya la vamos a ver en la práctica, que no se instancia. ¿Qué quiere decir que no se instancia? O sea, no se puede crear objetos de esta clase. O sea, no puedo crear un objeto persona, ¿sí? Pero sí puedo crear un objeto alumno. Pero sí puedo crear un objeto profesor. Bien. ¿Por qué? Porque la herencia me permite. Todo lo que tenga esta persona se va a heredar tanto para un alumno y tanto para un profesor, ¿sí? Por ejemplo, una persona puede tener un nombre. El alumno tiene un nombre, el profesor también tiene un nombre. Entonces acá puedo poner directamente un nombre, ¿sí? Un apellido, los dos tienen un apellido, bien. Entonces en esta clase padre van las cosas más comunes que tienen las clases hijas, ¿sí? Los dos tienen un DNI seguro, entonces el DNI va aquí, en la clase más general, ¿sí? Y también pueden tener métodos, ¿sí? Esta persona puede tener métodos, puede correr. ¿Esta persona puede correr? Sí, esta también, ¿o no? Bien. O puede hacer otros métodos, ¿sí? De acuerdo a la característica. Pero esto lo vamos a ver más en la práctica, ¿sí? Pero quiero que entiendan eso. Acá va lo más general. Acá van las características comunes que tienen los objetos que están abajo. Bien. Si lo ven de la parte de arriba, por ejemplo, si yo estoy parado acá, soy una persona, yo soy una generalización, ¿sí? O sea, soy lo más general. Una persona es lo general a decir un alumno y un profesor, ¿sí? Por ejemplo, si veo un gato o un perro, lo general sería un animal, ¿sí? Pero si lo miro de abajo, o sea, de la parte del alumno y del profesor, yo soy una especialización, ¿sí? Es un, digamos, soy una especialización, o sea, este profesor es una persona, es un tipo de persona. Un alumno también es una persona, si lo miran de abajo hay una especialización. De abajo hacia arriba hay una especialización, ¿sí? Porque acuérdense, una persona el día de mañana puede ser un alumno o puede ser un profesor, ¿sí? No sabemos. Pero si lo miran de arriba es lo más general, ¿sí? De arriba hacia abajo soy lo más general, o sea, las personas. Esta clase, acuérdense, nunca se va a crear objetos de esta clase, nunca se va a instanciar. Por eso dice que esta clase es abstracta.
Es abstracta cuando no se puede crear objetos de esa clase. ¿Sí? ¿Se entiende? No se puede crear objetos de esa clase. Pero de esto sí. Bien. Eso es la herencia. ¿Sí? Las clases hija también pueden heredar los atributos que tenga esta clase general. ¿Sí? Y los métodos también los pueden heredar. ¿Sí? Tanto atributos y métodos y constructores se puede heredar. ¿Sí? Vamos a la otra, que es una clase abstracta. ¿Sí? Como decíamos, es una clase usada para la herencia. Se usa cuando hay herencia. Y no se puede ser instanciada, o sea que no se puede crear objetos de esa clase. Las clases que sean abstractas en Java no se pueden crear objetos de esa clase. Bien, por ejemplo acá vemos public y ahí vemos abstract y class animal. ¿Por qué? Animal, ¿qué sería? ¿Lo más general o no? Bien, entonces antes de class van a poner abstract para indicar que esta clase va a ser abstracta, o sea no puedo crear objetos de esta clase. ¿Se entiende? Acá tenemos un atributo que es el nombre, tenemos un constructor vacío, tenemos por ejemplo los distintos métodos. ¿Sí? Que tiene una clase abstracta puede tener métodos, ¿sí? Que sean comunes, o sea lo que ustedes ya conocen, y métodos abstractos. ¿Cómo me doy cuenta que hay un método abstracto y un método, o sea, común, como veníamos viendo? ¿Sí? Por esta palabrita. Antes de void, antes del retorno, va la palabra abstract. Y fíjense, dice acá, bueno, no devuelve nada y dice que se llama gritar. ¿Sí? Un animal puede gritar. ¿Sí? Y pongo punto y coma. Pero fíjense qué diferencia hay con el otro. Este era un método común. Public void, yo sé que no devuelve nada. Comer se llama el método. Y abro y cierro. Abro y cierro paréntesis. Y abro llave y cierro llave. Pero el de anterior no abro y cierro llave. ¿Por qué será eso? Porque el primero es una clase abstracta. O sea, no está definido el código dentro del bloque. O sea, no está definida la acción que va a hacer. Sí, porque un animal no sé lo que va a hacer. Por ejemplo, si un perro lo tiene que hacer de una forma. Si un gato lo tiene que hacer de otra forma, ¿no? El método gritar. Entonces no pongo nada porque no puedo tirar así nomás. Que siempre un animal va a hacer tal cosa. Porque hay diversos animales. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? No está definido el método. Bien. ¿Cómo uso esa clase abstracta? Por ejemplo, acá creo una clase public class. Un perro. Un perro ya lo conocen, ¿sí? Que es un perro. ¿Sí? Una clase perro. ¿Cómo hago para que esta clase perro herede de esta clase animal? O sea, heredo todo lo que tiene acá adentro. ¿Sí? Tanto el nombre, el constructor, ¿sí? Los métodos. Van a poner la palabrita extend. Y van a poner el nombre de la clase padre. A la izquierda el nombre de la clase hija. A la derecha el nombre de la clase padre. Bien. Y acá que estamos haciendo public perro, ¿qué será? Este es el nombre del constructor. Asignarle un nombre. ¿Sí? Pero acá no tengo nombre. El nombre perro, ¿sí? Set perro, pero set perro, ¿dónde está este método? Set perro, dice paréntesis, paréntesis y le mando algo. ¿Dónde está? Acá no está, en esta clase. Pero fíjense dónde está. Aquí, entonces, aquí. Dice que le está pasando nombre y se lo asigna a quién? Al nombre. Entonces está llamando a este método. Y fíjense, este método está acá en la clase padre. Entonces, en la clase hija puedo usar los métodos que tiene la clase padre. Y los atributos también que tiene. En este caso estamos llamando a este que está aquí. ¿Bien? Bien. Cuando ponen, digamos, por ejemplo, en la clase padre un método abstracto, este sí o sí se tiene que implementar en la herencia. Cuando yo hago la herencia, esto es la herencia, ¿sí? Le va a pedir que implementen ese código que le había faltado. Por ejemplo, gritar no estaba definido, o sea, no tenía código. Bien, cuando lo hereden, le va a pedir que rellenen ese código, definan el código. Bien, acá public void gritar, es lo mismo que tenemos aquí, public void gritar, sin la palabra abstract, ¿sí? Ya abro y cierro bloque, recién voy a abrir, entonces adentro le estoy poniendo mensaje, si te no prenden el perro ladra. ¿Vieron? Entonces acá está la cabecera solamente del método y acá está definido el método en su interior, o sea, tiene un código, un comportamiento dentro, ¿sí? El código que ustedes van a poner. ¿Cómo corro esto? ¿Sí? Vamos a un principal, creamos un principal, miren, voy a crear un perro, se va a llamar, el objeto se va a llamar perro. New, llamo al constructor vacío, entonces el perro está vacío todavía. Perro.comer. ¿A qué estoy llamando? A esta clase perro, pero perro no tiene comer. Pero sí lo tiene ¿quién? La clase padre, porque esto estaba heredando, entonces puedo usar
lo de la clase padre, que es comer. Acá está, public comer. Existe open line el y muestra el nombre del animal que estamos llamando. Está comiendo. Y fíjense, el perro está comiendo. El segundo método, punto gritar, dice. Punto gritar, ¿dónde